Huyen le saluda a todos. La pequeña casa que antes estaba llena de las risas de Huyen, de repente se vio sumida en una atmósfera tensa. La malvada suegra, ella ha vuelto. Su aparición inesperada fue como un viento frío que soplaba sobre la frágil felicidad de Huyen-ye y la pequeña Maya. Pero, ¿por qué ha venido esta vez? ¿Quiere destruir su pequeño hogar? ¿O tiene el plan de alejar a Maya de los brazos de su madre? Ante la mirada llena de intriga de ella, Huyen se siente preocupada y aterrorizada, hasta que ella pronuncia palabras pidiendo perdón, queriendo que regrese con Tuk, quien destruyó su vida. Y en ese momento, Huyen solo dijo una frase con determinación llena de lágrimas: «No los perdonaré». El episodio de hoy revelará muchos secretos y emociones inesperadas. Acompáñenme hasta el final para descubrir qué sucederá. Les deseo que disfruten del episodio con muchas emociones. La luz del sol delgada como un hilo se derramaba a través de las rendijas de las hojas, cayendo en manchas doradas que danzaban sobre el pequeño patio. Huyen se arrodillaba junto al lecho de verduras, las manos llenas de tierra, el olor húmedo de la tierra recién regada. Se mezclaba con el aroma de las hojas de limón en el jardín trasero. Maya ya había ido a la escuela. Solo quedaba Bibi tendido en el umbral, levantando las orejas de vez en cuando, ante el canto claro de un gallo al fondo del jardín. El sonido de las sandalias arrastrándose por el camino era suave pero familiar, hasta poner los pelos de punta. Bibi se levantó y gruñó. Huyen aún no había levantado la vista cuando una sombra se proyectó largamente sobre el suelo iluminado. «Huyen, ¿cuándo llegaste?» Esa voz no podía equivocarse. El corazón de Huyen latió desbocado. Se levantó con calma, sacudiéndose la tierra de la falda, intentando mantener la calma, esperando que no fuera quien ella temía. Se giró lentamente y allí estaba ella, la madre de Tuk, con una bolsa de regalos en la mano. «¿Por qué has venido?» La mujer dio un paso hacia ella, extendiendo la mano como si fuera algo habitual. «Escuché que habías vuelto, y vine a verte a ti y a la pequeña Maya». Huyen dio un paso atrás. La mano de la mujer se quedó suspendida en el aire, cayendo lentamente, rozando la luz del sol sobre su muñeca temblorosa. «Ya no tenemos relación. No vengas a interferir en la vida de mi hija y la mía». Bibi ladró fuerte, pero se calló enseguida cuando Huyen le susurró un «shh». El patio quedó en silencio, solo se escuchaba el crujir de las hojas de bambú. La madre de Tuk tragó saliva, sus labios se movieron, pero sus palabras parecían vacías. «No he venido a causar problemas. Te pido un favor. Tuk, él, está a punto de ir a juicio. El abogado dice que si retiras la denuncia, quizás lo dejen en libertad. Es joven, ya ha estado preso varios meses. En ese lugar, la gente es cruel. Hazlo por él una última vez para que tenga la oportunidad de cambiar. Tuk». Ese dolor comprimido en una sola palabra cruel y concisa. El corazón de Huyen dejó de latir por un segundo. Los recuerdos la invadieron de golpe: la noche sin luz, el ruido de la cerradura, el olor del alcohol, los ojos rojos, las manos gruesas, el llanto de Maya en su cuello. Huyen apretó los labios, el sabor metálico de la sangre se mezclaba con el olor de la tierra. Había hablado lentamente cada palabra como si fuera una piedra. «Joven, ya más joven a lo que él me hizo». La mujer bajó la mirada, entrelazando sus manos arrugadas, los dedos temblando blancos de la tensión. «Es mi hijo. A pesar de todo, sigue siendo mi sangre. Sé que hizo mal. Te pido perdón por él. He ido a la iglesia cada día. Rogué por él para que se diera cuenta. Retira la denuncia, te prometo que lo sacaré de aquí y nunca volverá a aparecer ante ti. Te lo juro por mi honor». El viento comenzó a soplar, levantando las hojas de la col. Huyen se agachó para recogerlas, sus manos temblorosas pero firmes. Ya se había acostumbrado a temblar.
Esa sacudida se había convertido en una defensa en la delgada línea entre el miedo y la paz. Levantó la vista y miró a los ojos de la mujer. ¿Dónde estaba tu honor cuando huía con Maya bajo la lluvia? ¿Dónde estaba cuando pedí ayuda y tú te diste la vuelta? Cuando dijiste, en todas las casas hay problemas, si una mujer sabe callar todo estará bien. La mujer se desplomó en el umbral como si le hubieran arrancado el último resquicio de apoyo. El canto del gallo sonó desde lejos, cada vez más débil. Me equivoqué. Temía lo que pensarían los vecinos, lo que diría la familia. Yo fui egoísta. Pero no quiero que me odies para siempre. La gente dice que una mujer que deja a su marido es mala, y yo tonta lo creí. Pero cuando te fuiste y la casa quedó vacía, me di cuenta de que lo malo no era lo que decían, sino mi silencio. Ahora, solo sé aferrarme a ti. Huyen soltó una leve sonrisa. No era ni triste ni feliz, solo fina como un filo de cuchillo. Yo también me aferré a ti. Lo recuerdas, te tomé de la mano y te rogué, sálvame. Pero tú me apartaste como si te quemara. La mujer parpadeó, las lágrimas comenzaron a caer mojando la piel seca de sus manos. Se apresuró a secarlas como si temiera ensuciar el patio de otra persona. No me atrevo a pedir perdón. Solo te pido una oportunidad para que mi hijo no muera entre esas 4 paredes. Es un demonio para ti, pero para mí. Sigue siendo el niño que tenía fiebre alta, el que me abrazaba llorando. No me dejes, mamá. Deja que la ley haga su trabajo, lo sé. Pero si en tu corazón hay un pequeño rincón para la compasión, déjame entrar en ese rincón y me quedaré allí hasta que me digas, vete. Esas palabras hicieron que algo en el pecho de Huyen se tensara y luego se aflojara. Vio 2 cosas con claridad. La compasión era algo que aún llevaba dentro, pero no era para quien había destruido su vida. Su compasión era para Maya, para ella misma, para las noches en las que ya no escuchaba el giro de la llave. Quieres que sienta compasión por él, pero yo he aprendido a quererme a mí misma. He elegido estar del lado de quien fue herido de mí, de mi hija. La mujer levantó la vista y en sus ojos brilló una chispa que parecía ser aceptación del destino. Suspiró el aire arrastrando el aroma a aceite de eucalipto. Entonces, ¿no retirarás la denuncia? No tengo nada que ver con tu familia. La palabra no cayó como una roca clara y fría pero cálida para Huyen, como un vaso de agua fresca en pleno sol. Bibi, como si lo entendiera, frotó su cabeza contra el pantalón de Huyen suspirando. Arriba el sol empujaba las sombras revelando una cicatriz pálida en la muñeca de Huyen, una cicatriz que ya no escondía. La madre de Tuk se apoyó en las manos y se levantó. Miró a su alrededor al jardín. Te entiendo, eres más fuerte de lo que pensaba. Te pido perdón. Si algún día necesitas un testigo o una verdad sobre lo que pasó, lo diré. Ya no me esconderé. Huyen se detuvo un momento. No esperaba escuchar esas palabras. Una pequeña puerta en su mente se abrió silenciosamente. Lo único que puedes hacer es decir la verdad. No por mí, por Maya, por ti misma. La mujer asintió, su rostro envejecido parecía haberse quitado una máscara pesada. Dio la vuelta y salió por el camino. Su sombra se hizo más corta bajo el sol. Cuando llegó al borde del portón, se detuvo, no volvió la cabeza, solo dijo una frase baja como el viento. De todos modos, Tuk es el padre biológico de Maya. Recuerda eso. La puerta de caña se cerró. El patio volvió al silencio. El gallo cantó de nuevo lejano y suave. Huyen miró sus manos aún sucias de tierra, las frotó contra su falda y luego volvió a plantar algunas ramas de albahaca que el viento había arrancado. Bibi se acostó moviendo la cola suavemente. En algún lugar el sonido de la campana escolar llegó como un hilo que alargaba el presente. Huyen exhaló larga y redonda. En su pecho escuchó un nuevo ritmo lento y firme como el sonido del azadón, tocando las raíces profundas, abriendo paso para que una temporada de paz pudiera crecer.
y en el último rincón del silencio ella sabía la tormenta que había pasado no sería la última, pero la próxima vez sabría cómo mantenerse erguida frente al viento. En un lugar lejano, Ye regresaba con la mochila delgada golpeando su espalda al ritmo del vehículo. El sudor se secaba y luego se humedecía de nuevo como un ciclo interminable. El viento traía el olor a paja nueva desde algún lugar, pasaba rápidamente y se desvanecía. Cada vez que se detenía en una intersección desconocida, Ye sacaba el teléfono, miraba el pequeño punto verde en el mapa que avanzaba un poco más y se decía a sí mismo, ya casi. Pero ese casi seguía alejándose hacia el horizonte mientras la preocupación permanecía en su pecho. ¿Estará Huyen a salvo? ¿Por qué me siento tan preocupado? Esa pregunta se repetía pequeña pero persistente como una picazón en el corazón. Aparecía cada vez que el autobús frenaba bruscamente cuando caía la noche, o cuando el sueño interrumpido por el sonido de la bocina del camión lo despertaba. Estaba en la luz amarillenta de la estación de autobuses, en el zumbido de los mosquitos, en el café al borde de la carretera, en el tazón de fideos instantáneos baratos, que Ye se tragaba rápidamente para ahorrar unos pocos miles para el siguiente tramo. El dinero en su bolsillo apenas alcanzaba para unos cuantos billetes arrugados y algunas monedas sueltas que sonaban en el fondo de la bolsa. Cada decisión debía ser medida. Comer una comida completa o dividirla en dos para calmar el hambre. Cuando llegó al pueblo, Ye no fue a un hotel. Buscó una banca en la estación de autobuses, se apoyó en su mochila y sus ojos se cerraron lentamente. Cerca de medianoche la lluvia caía suavemente y el viento soplaba hacia el porche roto. Ye abrazaba su mochila con los hombros encogidos, sintiendo el frío en su cuello. En un sueño interrumpido vio el pequeño jardín de Huyen, los pimientos rojos maduros entre las hojas, el sonido de Bibi olisqueando alrededor de sus pies y Maya con su mochila volteando y agitando la mano. «Va, Ye, ven a casa». Se despertó sobresaltado, su mano aún estirada en el vacío, sintiendo un vacío punzante en el pecho. En la pequeña casa Huyen estaba sentada distraída al borde de la cama, el cuarto en completo silencio como si absorbiera incluso el sonido de la respiración. Afuera, el sol de la tarde se deslizaba a través de las rejas de la ventana, tocando la cicatriz débil en su muñeca, reflejando un color amarillo agotado. ¿Dejará de insistir? ¿Me soltará alguna vez? La pregunta rondaba su mente como un insecto chocando contra las paredes una y otra vez. Huyen podía escuchar el pulso de su propio corazón, cada latido arrastrando consigo un rastro de recuerdos húmedos. Si Ye supiera que ella había venido, pensaría en ello. Se sentiría culpable por no estar allí cuando esa mujer estuvo en su patio extendiendo la mano para tocar el frágil límite de paz que había construido con su hija. Esa idea surgió y Huyen se sobresaltó. No quería añadir más peso sobre sus hombros. El camino de Ye ya era suficientemente largo. Los vientos venenosos del pasado los recibiría ella sola. La preocupación subía y bajaba como una fiebre al final del día, dejando su cuerpo agotado. Huyen se tumbó mirando el techo, donde una mancha de moho formaba la silueta difusa de una hoja. Ese verde de moho le recordó la voz dulce y falsa de la tarde. «Escuché que volviste». «Retira la denuncia, lo juro». Cada vez que esa mujer pronunciaba la palabra madre, la piel de Huyen se erizaba. La forma en que intentaba ser dulce, intentar llorar, arrodillarse como si fuera una obra de teatro, que se repetía una y otra vez hasta el punto de que el olor a aceite de eucalipto en su ropa se volvía tan denso como la falsedad de su moral. Huyen sentía repulsión no solo por sus palabras, sino por esa costumbre de desgastar el dolor de los demás y luego llamarlo familia. Se levantó frotándose las palmas de las manos para calentarlas, respirando hondo.
De repente, en su mente apareció la imagen de Maya mientras dormía, sus pestañas ligeramente curvadas, su aliento con olor a leche, su manita pequeña aferrándose al borde de la camiseta de Huyen. Por ti. Esas dos palabras pasaron por su pecho como una brisa fresca. Huyen se aferró a ellas como si fueran la barandilla de una escalera en la oscuridad. Cerró los ojos por unos momentos, dejando que el cansancio pasara por su cuerpo como una corriente de agua. Cuando los abrió, las preguntas seguían allí. Dejará de insistir. Pensará Ye en ello, pero ya no gritaban. Yacían quietas como piedras en el fondo de un arroyo. El agua seguía fluyendo más clara.